En cada palabra hay una huella, en cada silencio un mensaje. Este es un espacio donde las historias personales se convierten en puentes y las conversaciones en ecos que viajan directo al corazón. Bienvenidos a Ecos del Alma, un podcast donde hablamos con conciencia, escuchamos con el corazón Y descubrimos juntos que detrás de cada voz hay un universo esperando ser contado. Hola, Hola, ¿qué tal? bueno, bienvenidos de nuevo a este episodio de Ecos del Alma. Hoy tenemos invitada, como ven por aquí, una invitada demasiado especial con una historia de vida espectacular. Vamos a tener una conversación súper interesante el día de hoy. Así que les presento a Lisette. Lisette, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Lisette está por acá acompañándonos el día de hoy, estamos muy contentos, a Edwin, gracias por estar aquí. Y listo, entonces siempre vamos a empezar con esta pregunta, Lisette, que es, ¿quién es Lisette? Ok. Lisette es una mujer completamente soñadora, muy empática, una mujer que todos los días se levanta en gratitud al cielo por estar acá en este plano terrenal. Soy una mujer que está en proceso, que sin saber dónde está dando los pasos, siempre confía plenamente en esa guía de quien está ahí apoyándola, que siempre va a ser Dios. Me encanta, Lisette, me encanta esa descripción que hiciste de ti, porque esa pregunta siempre la hacemos, es porque, pues es una pregunta difícil, normalmente la gente dice es qué hace, no quién es, y como que tengas una descripción tan clara, me encanta. Bueno, Lisette, ya sabemos quién eres, ahora cuéntanos, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy contadora pública, actualmente soy totalmente independiente, manejo empresas y asesoro empresas en todos los sectores. Mm, Tengo un emprendimiento que se llama Beau's Shop de ropa hace más de 15 años. Estoy enlazándolo con mi propósito de vida. Tengo una marca Sé Feliz que nació a raíz de un paro obligatorio que la vida me dio. Y soy mamá de María Paz, de 6 años. Eh, y bueno, acá estamos esperando a ver Dios dónde nos vaya a colocar. Perfecto. Bueno, Lisette, entonces, ya que nos dijiste también qué haces, quisiéramos entonces profundizar más como en Sé Feliz, que es tu emprendimiento, que nació obviamente por una razón demasiado grande. Entonces, cuéntanos cómo inició todo este proceso de ahora a lo que estás dedicando tu propósito, porque eres contadora y bueno, ejerces tu profesión, que de alguna u otra manera también ahí como que tu propósito está, pero está ese otro lado de Ser Feliz que nació después de ese pare que nos contaste. Entonces cuéntanos, ¿cómo inició todo este proceso? Bueno, mi proceso empezó hace 2 años, en agosto del 2023. Un día que me dio un cólico muy fuerte, llegué a la clínica pensando que era apendicitis y allí, cuando me entraron a quirófano, vieron que tenía un tumor en el colon. Allí empezó todo el proceso, empezaron tomografías, resonancias y efectivamente se evidenció, pues digamos que una enfermedad que no quisiéramos escucharla nunca en nuestra vida y es cáncer de colon con metástasis en hígado. Allí empezó todo este proceso. Durante todos estos años tuve y pasé por 5 cirugías, cirugías que me llevaron a dolores extremos, cirugías donde en cada una despertaba y tenía un aprendizaje diferente, pero algo que siempre tuve claro desde el día uno era que Dios me había elegido a mí para ser instrumento de Él en este plano terrenal. Entonces, siempre confié plenamente en que todo lo que estaba pasando era perfecto y que independiente de cada situación que fuera a vivir, la iba a asumir de la mejor manera, entendiendo que en medio del proceso tuve momentos de quiebre, momentos de dolor, momentos de mucha angustia, pero fue un despertar de conciencia hermoso y que a hoy le doy gracias a Dios por haber pasado todo este proceso, porque para mí este proceso fue mmm, lo que me llevó a lo que hoy es Liz Otálvaro y, y a lo que hoy es Mujer en Balance y es entender que como seres humanos
tenemos que vivir y tratar de vivir en equilibrio, independiente de la situación que vaya llevando. Y no es que la vida sea lineal, porque siempre vamos a estar en proceso, pero es cómo vamos a enfrentar cada situación que la vida nos va colocando en cada caminar. Me encanta, me Yo encanta. tengo una pregunta ahí y es, ¿en qué momento de tu vida o cuál era ese momento de tu vida en que te diste cuenta de esa situación tan compleja, ¿no? Al final, ¿qué estabas tú viviendo en ese instante? Bueno, fue algo muy bonito porque yo duré 12 años de casada. Ok. Un año y medio después de haberme separado fue que me apareció el cáncer. Y empecé en esa búsqueda de entender si el cáncer era emocional, si era genético o si era algo buscado. Entendí que genético no fue porque me hicieron pruebas de genética, salieron negativas. Físico tampoco, porque yo siempre llevaba muchos años ya de alimentarme bien, de tener una vida saludable, de hacer ejercicio. Entonces aquí me fui por el lado de las emociones y empecé a entender y a ver qué significaba el colon, qué significaba el hígado. Y yo siempre he sido una persona que durante muchos años fortalecía siempre mi parte espiritual, pero nunca alzaba la mano donde una psicóloga, donde una psiquiatra, no tenía, digamos, como ayudas adicionales, sino que para mí siempre era Dios y pues sigue siendo Dios, pero para mí era como, no entendía que Dios también había mandado un montón de ángeles terrenales para ayudarnos en esa parte profesional. Lidiabas como tú sola con todas las cosas. Exactamente, entonces todo me lo tragaba, no gestionaba mis emociones, excesivamente positiva, entonces era positivismo tóxico, todo le echaba tierrita y seguía, y yo simplemente hoy, por muy doloroso que fuera la situación, simplemente al otro día me despertaba, me sacudía y hay que levantarnos y hay que seguir. Y está muy bien, no está mal, porque eso me sirvió demasiado también para enfrentarla cuando me llegó la enfermedad. De Pero hecho, llegaban las cosas debajo del tapete. eso, exactamente. Entonces les echaba tierrita, como me dice mi psicóloga, le echas tierrita y no estás gestionando tus emociones, ni siquiera lloras. O sea, ni siquiera, o sea, todo el mundo, tú cuentas las cosas como si fuera algo normal lo que pasara. Entonces normalizaste, de ahí empecé a ver que había sido permisiva, que durante siempre, pues, siempre fui salvadora de, de todas las personas a mi alrededor. Entonces aquí empecé como a tener ese despertar de conciencia y empezar a entender de que las enfermedades son emocionales. O sea, ahí yo descubrí que sí son emocionales y que realmente habían rabias acumuladas, que realmente habían iras seguramente muy represadas. Así yo dijera que perdonaba, o que simplemente estaba dándola toda pues para seguir adelante. Ajá. Inconscientemente guardamos todas esas emociones porque desde nuestra conciencia creemos que sí, y cierto, y actuamos de que sí, de que perdonamos, de que porque yo siempre le pedí a Dios que me permitiera ver a través de los ojos del amor. Entonces ver a través de los ojos del amor era eso, o sea, era no estar desde señalar, desde juzgar, sino también desde entender de que cada quien da lo que tiene con lo que tiene en su corazón. Entonces empecé a entender todo esto y saber que durante muchos años no utilizaba herramientas y no tuve nunca herramientas. Simplemente seguía y listo. Y para mí era, hoy no, pues a mí no me duele. Por muy difícil que parezca, a mí no me duele y sigo. Muy Y el fuerte. divorcio fue como un detonante, o sea, porque mira que justamente te aparece el cáncer después, que supongo como cuentas que eras de las personas que lidiabas tú sola, me imagino que lidiaste tú sola con todo ese proceso del divorcio, perdón. Y claro, ya llegó un momento en el cuerpo te habló. Exacto, entonces empecé a ser como consciente de que yo decía, nunca he ido donde una psicóloga, debería empezar a ir, ¿En qué nunca he hecho un momento, proceso. ahí, discúlpame, ¿en qué momento tú dijiste, debo ser yo consciente? En el momento, ¿Cuál fue eso ese instante fue, que te generó esa chispa por decir, necesito un cambio acá y necesito ayuda? O sea, un tercero que me apoye. no, fue en el cáncer. Ahí. Cuando Fue en llegó el la cáncer. enfermedad fue cuando ya. Fue en el cáncer, porque antes, digamos que haciendo mi proceso pues de sanación, que de hecho pues mi separación es una separación y fue súper sana,
y él es un excelente papá, una persona que ha estado conmigo en todo este proceso también, en ese apoyo. Entonces, entendiendo que la separación como tal no fue algo tóxico como para yo decir es que fue algo que me llevó como a ese detonante, sino que fueron cosas acumuladas de muchos años, ¿cierto? Sí. Y en el momento donde yo ya estaba más tranquila, en el momento donde yo sentía que ya estaba completamente sana, que no había rencores, que no habían rabias, que, o sea, realmente yo, o sea, en ese momento yo no tenía nada, o sea, solamente agradecía. Entonces era como un momento de gratitud. Yo, en el momento inclusive que me dio el cólico, estábamos en un fin de semana toda mi familia en Guatapé, y ese fin de semana le agradecía demasiado a Dios porque yo decía que era lo que yo siempre había soñado. Y era estar en esa paz y en esa calma y en esa tranquilidad. Y que esa plenitud en la que estaba en ese momento era algo con lo que yo siempre había soñado. Y en ese preciso momento, ese fin de semana fue que se me despertó el cólico. Y yo ese día le pedía mucho a Dios de que me mostrara qué era, porque era algo muy raro. Y simplemente hubiera podido pasar de que llegara, me pusieran un tramadol y me mandaran para la casa. Pero ahí, anteriormente, ¿tú habías sentido algún síntoma o fue así de una que te llegó? De una. Fue de una que me llegó. O sea, Más no o te habías menos, enfermado anteriormente, no, eso fue un cólico nunca. de la nada. Nunca. Nunca sufría de colon, nunca sufría de cólicos, la mujer más aliviada, a mí no me daba una gripa, yo no sabía que era una Mira. hospitalización. O sea, mi única incapacidad fue la maternidad. Okay. O sea, yo no sabía que era un hospital, no tenía ni idea que era un hospital. Y en ese momento que me llegó, yo sí había tenido más o menos un mes antes un cólico. Algo Un suave, cólico, algo algo, sí, sutil. pero algo que me pasó y ya, simplemente. Y a raíz de, yo intenciono mucho a las velas y los pábilos a mí me dan muchos mensajes. Y más o menos en enero de ese año yo empecé a intencionar, o sea, ese 2023 yo empecé intencionando en que que quería empezar a ver esos mensajes, y cada pábilo me iba mostrando cosas diferentes. Entonces me mostraban hojas, me mostraban alas, se me apareció muchas veces como un cerebro, y yo no entendía y llegué a pensar, ¿será que tengo algo en la cabeza? Pero después entendí, claro, el colon es del segundo cerebro del cuerpo. Entonces ahí yo dije, ay, ahora sí entiendo el mensaje. Bueno, todo fue muy lindo porque yo siempre, o sea, es que desde el día uno siempre yo decía, Dios, todo lo estás haciendo perfecto. Llegó una persona a mi vida que fue para mí la luz en ese momento, acompañarme en mucha parte de todo este proceso. Esa persona había pasado también por un cáncer y yo empecé a salir con esta persona desde un mes antes del diagnóstico. Okay. Y algo que a mí me impactó mucho era que él había pasado por un cáncer. Entonces yo decía, yo nunca había tenido una persona tan cerca con un cáncer. Entonces yo era como que, uy, pues lo admiraba así, yo decía, ¿qué es esto pues tan teso, esta luz? Entonces cuando a mí me diagnosticaron, yo llevaba apenas un mes larguito con esta persona, y para mí esa fue como que Dios me lo había mandado a decirme, mira, o sea, él está acá, está vivo, o sea, yo lo veo como un tipo de preparación. Exacto. Qué bonito. Una preparación. Entonces fue muy lindo porque ahí, entonces eran como muchas señales. O sea, yo decía, bueno, de que sí, me va a angustiar, obviamente lloro, obviamente gestiono mis emociones, pero Dios me está hablando a través de muchas cosas. Entonces yo decía, me están descubriendo la enfermedad, que uno muchas veces dice, ay, me descubrieron. Hay que agradecer porque me la están descubriendo, que se puede hacer todavía cosas, que hay tratamientos. Aparte de eso, yo decía, me estás colocando una persona acompañándome en este proceso. Y que te está mostrando que hay mayor posibilidad, Exacto, que pudo lograr salir adelante. Exacto, entonces yo decía, qué bonito, porque para mí todo eso se convirtió en esos mensajes de Dios, de yo decir, realmente soy es un instrumento y de aquí voy a salir. Y siempre eso lo tuve claro. Obviamente tuve momentos también donde yo decía, ¿y si me muero? Claro. Dudaste ¿Cierto? mucho, ¿no? Sí, había momentos donde Obvio, yo es que es una situación. Hay momentos donde yo dudaba. De hecho, en la última cirugía que fue en enero de este año, hubo un momento, eso yo me acuerdo que fue un 1 de enero, que me reuní con una prima que es mi maestra de vida, Blanquita, y yo le decía, Blanquita, es que cómo va a haber reaparición a través del tumor. O sea, si yo ya estaba sana, mi Dios ya me había susurrado al oído que yo ya estaba sana.
Y yo empecé a escribir porque en medio de todo este proceso, pues empecé a ir con la psicóloga, empecé a tener como ese grupo de apoyo, o sea, médicos, mi angióloga, la psicóloga, grupo de oración, un montón de red de apoyo que empezó a estar conmigo todo el tiempo. Y resulta de que en este proceso la psicóloga me mandó a escribir mucho y yo tampoco escribía. Y en medio del escribir empecé también a ver muchos mensajes de Dios y a descubrir muchas cosas en la escritura. Entonces, en medio de esa escritura yo tengo una hoja donde inclusive yo empecé a escribir y el mensaje fue de Dios para mí. Qué O lindo. sea, fue una cosa súper linda. Cuando yo vi eso, y yo decía, o sea, Dios, es que tú me dijiste que yo ya estaba sana. O sea, ¿por qué otra vez una? Entonces yo dije, no. Entonces yo dije, ahora sí me voy a morir. Entonces el 1 de enero yo le dije a mi prima, le dije, voy a organizar todo, entonces las cosas van a quedar así. María Paz quedó tranquila porque tiene un excelente papá, porque tiene una familia que la ama. Le dije a mi hermano, usted entonces con las empresas, voy a mirar entonces cómo voy a delegar las cosas, o sea, ya. Dios mío. Y mi prima, me acuerdo que mi prima me fue diciendo, Lice, te voy a decir una cosa, no te vendas tan barato. Yo quedé como que... ¡Wow! ¡Qué frase! Y yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Me decía, te estás entregando. Es que aquí es donde vamos a pelear. Y de ahora en adelante aquí es donde tienes el aprendizaje. En esta cirugía es donde vas a tener el aprendizaje, porque si te lo estás repitiendo en la vida es porque algo no has aprendido. Y me dijo, vas a delegar, vas a conseguir a alguien que supla, tú como contadora vas a conseguir otra contadora. Y que si se tiene que caer el mundo, que se caiga. Pero primero tu salud, primero te vas a recuperar tú. Y no te vas a llevar computadores, no te vas a llevar nada para la clínica, porque durante 4 cirugías me llevaba siempre los computadores, siempre eran son de trabajo, porque siempre he tenido una mente muy activa en que tengo que producir, en que tengo que hacer, en que tengo que crear, en que tengo que innovar. Ahorita Liz nos dijo algo muy chistoso que era como que ella decía, que ella pensaba que si dormía mucho era perder el tiempo. Ah, sí, exacto. Entonces yo decía, siestas, para mí eso no existía. Una siesta no. Dormir en la noche, para mí 4 horas era más que suficiente. Yo me dormía a las 11, 12 de la noche, a las 4 estaba ya despierta, a las 5 tenía que estar en el gimnasio. Iba al gimnasio de 5 a 6, a las 6 organizando a la niña para la escuela. Estructurada. Me iba llevaba a la niña, me seguía para la empresa y me daban las 6, 7 de la noche en la empresa. Wow. ¿Y por qué? Ni siquiera era porque la empresa o sea, era algo porque yo tenía, digamos que facilidad de entrar un poco más tarde por la niña, porque la llevaba a la escuela. Entonces, simplemente el hecho de que yo tenía digamos como esos beneficios, yo decía, no, yo tengo que, o sea, yo no soy capaz de salir a las 5 en punto como todo el mundo, no. Entonces yo extendía el tiempo y uno como contador siempre va a tener muchas cosas por hacer. Entonces ahí me daban las 7, me daban las 8, llegaba a la casa, seguía con el almacén, tomando fotos, que cobrando, que haciendo pedido. Y entonces me daban las 11 de la noche, las 12 sin dormirme y vuelvo así. Y esa era mi rutina O durante sea, mucho demasiado, tiempo. una rutina muy, donde te exigías demasiado, Demasiado. querías Súper controlar, controladora. pues que querías estar activa todo el Todo el tiempo, tiempo. proactiva, Todo el pero tiempo. la vida te obligó a parar. La vida me obligó a parar. Entonces con todo este proceso, resulta de que ya lo que fueron las 5 cirugías, hubieron complicaciones, hubieron caídas. En esta última cirugía, de hecho, hubo un momento cuando yo cada vez que despertaba era un aprendizaje diferente, porque yo dije, quiero ver esto con amor y voy a empezar a ver todo Qué con bonito. aprendizaje. Y una cirugía desperté en UCI, completamente dolorida, mi espalda parecía quebrada en pedacitos. El dolor era una cosa impresionante no me que le yo alcanzo a lloraba imaginar. y les decía que me pusieran más morfina y me decían, no te podemos poner más. O sea, ya Así estamos era en de tu intenso, máximo, sí, ¿no? me decían, ya, y me duraba por ahí 2 horas y la morfina me la podían poner cada 5. Entonces, 3 horas de dolor completamente. En otra desperté y estaba entubada. Oh, Entonces, despertar entubado es una sensación que yo no. dije, ¿qué fue esto? Porque estaba amarrada y entubada. Entonces, estar entubado es tú estar que se te viene como un vómito y entonces te ahogas, se te cierra la garganta y sientes que te vas a morir.
Y obviamente digamos, por instinto, nosotros lo que vamos a hacer es reaccionar, y yo cuando reaccioné me vi amarrada, y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Estuve durante 5 horas así. Entonces empezar y tener un reloj al frente donde te está diciendo todo el tiempo, los minutos, los segundos. Entonces, Se vuelve eterno. se vuelve eterno. Y yo decía, bueno, las dos primeras náuseas que me dieron, yo dije, me morí. Aquí nadie se dio cuenta y me morí. Después, la tercera, yo dije, no me voy a morir. Yo miré el estómago, a mí nadie nunca me explicó qué era despertar entubado, y me miré el estómago se estaba inflando solito, y yo dije, estoy respirando, no estoy muerta. Entonces ahí empecé como a entender, porque claro, en UCI, o sea, uno está conectado a todo, entonces no es que esté el médico todo el tiempo ahí contigo. Y yo, entonces esas 5 horas, entonces en cada episodio que me daba de que me ahogaba, empecé a aprender, o sea, empecé como a ver todos los aparatos cómo funcionaban, y entonces yo, bueno, ahí viene, yo, no me voy a morir porque esto está respirando por mí. Entonces empecé a entender muchas cosas, pero obviamente yo no podía hablar, pues, entonces... Asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Exacto, Qué asimilar teso. todo. En otra desperté, y fue muy teso porque, bueno, entonces en esa, volviendo a esa fue eterna, pues, y casi siempre terminaban a las 11 de la noche, entonces me tocaba ver el amanecer, ver todo, yo apenas miraba yo miraba y yo decía, ay, ya casi va a amanecer, ya casi tal cosa, que pasen las horas, los minutos, y resulta de que en esa, al otro día cuando me desperté, el hepatólogo, que fue el que me hizo la cirugía, me hizo una videollamada, y me dijo, Liz, posiblemente vas a tener demasiado dolor, porque me tocó abrirte las costillas, y te conocí tu corazón. Y yo era como que, wow, o sea, fue una cosa gigante, fue una cirugía muy grande. Y entonces la noticia que él me dice es, Liz, alcancé a sacarte el tumor completamente, pero te quedó en el pericardio un pedacito pegado que yo ya el corazón no te lo podía tocar. Claro. Entonces, claro, yo le dije, bueno, doc, en ese momento yo dije, se me va a regar el cáncer, porque es que me están diciendo que quedó un pedacito pegado, y yo, esto se me va a regar, me va a salir en otro órgano, no, mejor dicho. Pero ya como en medio de todo, yo también como que me calmaba, volvía otra vez al centro, y otra vez Dios me colocaba, no te preocupes, que todo está controlado por mí. Todo Y yo siempre era, está "Ay, controlado Señor, por él. bueno, sí. Entonces, La fe. cuando yo salí, me fui recuperando, hubieron complicaciones, bueno. Claro. Y resulta de que eso fue como a los 15 días, ya teníamos que tener el resultado del tumor que me habían sacado. Okay. Y entonces llegó el hepatólogo, y yo estaba con Saris, Lara. Y me dice que ustedes la tuvieron acá también. Sí, la nutricionista que tuvimos, que fue Sí. excelente ese episodio. Sí, entonces estaba con Saris cuando llega el hepatólogo y me dice, Liz, tenemos ya tus resultados. Y yo, ay, doc, bueno. Y entonces, Liz, 0 células cancerígenas. Súper bien. Sacamos un tumor totalmente benigno. Y yo, Ay, mira, se me puso la ¿qué? cochinita. Sara y yo empezamos a llorar. Y Sara, que no sabe llorar. Ajá, sí. Y empezamos a llorar, y pues era para mí como, yo de una dije, es la muestra de Dios en algo físico donde me lo está mostrando a mí y todas las personas que están a mi alrededor, y esto lo tengo que llevar a donde Dios lo tenga, si es el mundo entero, es del mundo entero, pero a mostrar que eres un Dios de milagros. Total. Porque yo decía, porque este tumor o estas imágenes lo vieron 17 especialistas, y los 17 especialistas todos confirmaban que era reaparición completamente del cáncer. Entonces es como sacarlo, palparlo, lo vi, porque lo vi, después me lo mostraron, una cosa muy fea, No supongo. y 0 células cancerígenas. Wow. Dios. Entonces Eso ahí- es Dios. Sí, entonces ahí empezamos No hay otra explicación. Yo decía, no, es que esto, o sea, esto para mí. Y entonces ahí era donde otra vez yo me acordaba, Dios ya me había puesto en el corazón que yo ya estaba sana. Simplemente esto hace parte de mi proceso, porque no había aprendido lo que tenía que aprender. Y hoy me hago responsable de lo que tengo que aprender. Y ese día dije, Señor, y si tú quieres y necesitas tú necesitas que muchas personas sepan de ti, aquí estoy para servirte, y aquí estoy para ayudar a muchas otras personas. Y ahí nace mi propósito de vida,
después de saber esto, bueno, pero otra cosita que no se me puede pasar, y es que ya aún sabiendo esto, empezaron a haber complicaciones. Ok. Entonces se me hincharon los pies, no era capaz de Es que esa orinar, cirugía, no era capaz de orinar, fue una cosa, o sea, entré en un momento en donde me tocó derrumbarme por completo. Yo ahí simplemente le entregué todo a Dios. Ese día mi mamá me miraba porque nunca me habían visto así, siempre he sido positivo. y Entonces, súper fuerte, y yo puedo. y entonces ese día yo le decía a mi mamá, mamá, si me tengo que morir, ya, entonces me muero, pero yo ya no quiero más dolor. O sea, ese día peleé con Dios. Ese día yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, si ya, o sea, no me mató el cáncer y me va a matar una infección. O sea, una cosa así que yo era, o sea, Como yo que era pues sí, ya. impotente, yo decía, todo lo que he pasado y otra complicación más, y entonces, ¿hasta cuándo? Porque entonces salía una cosa, que una infección, que tienes una bacteria, que tenemos que hacerte esto, que no quiere parar de drenar, yo con drenes acá puestos, con esos tubos, eso me dolía hasta lo que, mejor dicho, hasta la conciencia, porque eso eran los tubos dentro de las Claro. No, no me alcanzo a costillas. imaginar, la verdad, sí. Entonces fue el momento en donde yo me sentí por primera vez quebrada, en donde después mi mamá me decía, mi amor, pero no te pongas así, yo, déjame pelear, que nunca peleaba con Dios y hoy voy a pelear con ella. No, yo creo que Entonces, uno de los puntos más bonitos cuando estamos en proceso así es la rendición. sí, O sea, cuando tú te rindes ya. y como que le dices a Dios, bueno, ya, o sea, ¿qué quieres? Haz de mí lo que tú quieras. Yo creo que ahí es donde es el punto de partida de cosas ya como mucho más grandes. Exacto. Entonces ahí sentí que me había rendido por completo. Yo dije, Señor, no soy capaz de mis fuerzas. Definitivamente es en tus fuerzas, porque en las mías ya no soy capaz. Y a partir de ahí empecé a levantarme, a levantarme. Estuve 3 meses hospitalizada y en esos 3 meses empecé con todo ese despertar y yo, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque es que esto no está porque sí, o sea, Sí. esto le puede pasar a muchas personas, pero ¿qué hacemos con lo que nos pasa hoy? Hoy es una enfermedad, pasé una quiebra financiera, pasé Una una ruptura. separación, pasé un duelo, o sea, ¿qué hago con eso que me pasa? O sea, eso, qué voy a hacer con eso para las otras personas, para Porque ayudar a Dios los no otros? manda eso como porque sí. Exacto, entonces aquí fue donde nace ese anhelo, Dios me puso en el corazón. Estuve hablando con una chica que en ese momento tenía también un cáncer, estaba pasando por un cáncer, una amiga, insta amiga que nos hicimos de Medellín, y fue muy lindo porque yo empecé a ver mucho ella como tocaba muchos corazones, y resulta de que estando en la clínica me llegó la noticia que había muerto. Entonces yo dije, yo había hablado con ella 3, 4 días antes con audios y yo le estaba dando a ella el panorama de que me había salido el tumor benigno, también como ese aliciente para ella, para que ella, yo le decía, no desconfíes, no desconfíes, me decía, Liz, no soy capaz, ya no soy capaz ni de pararme, ya no soy capaz ni de dar un paso. Entonces, en medio de todo eso, yo decía, qué rico hacer algo con las personas, con las mujeres. Y en la clínica también se juntaron dos almas y es Paula, una amiguita mía, que en este momento ya está en proceso, ella también es de San Antonio, y en la clínica nos juntamos nosotras dos. Entonces yo empecé a ver que yo decía, Dios me está utilizando a mí para ser aliciente para otras personas. Porque cuando llegué donde Paula a visitarla, yo estaba con todos mis aparatos, pero yo estaba, digamos, en un estado mejor que ella. Y cuando llegué, ella estaba completamente quebrada y completamente ya entregada. Entonces cuando yo llegué, yo me fui de ahí, tuve una crisis respiratoria, yo sentí que mi energía la dejé ahí. Después que hablando, ya estando las dos bien, yo le decía, no, me robaste la energía en ese momento, pero yo entendí que te tenía que entregar esa partecita mía y que ya luego le iba a recuperar. Y ella me decía, Liz, tú en el momento que llegaste, yo no lo puedo explicar, porque yo estaba donde yo o sea, yo ya no podía más. Y tú te fuiste, pude dormir 15 minutos, empezó a mejorar. Y ella decía, para mí, tú fuiste la respuesta de Dios. Todo lo que yo le estaba pidiendo esa mañana a Dios, tú llegaste como respuesta. Entonces, esto empezó como que yo decía, ay, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y bueno, entonces nace ese propósito de vida y esas ganas de querer ayudar a otras personas, en general hombres, mujeres. Digamos que me enfoco mucho con mujeres porque los hombres todavía son un poco más receptivos y para abrirse como a esa vulnerabilidad y a mostrar esa parte emocional, pero también me encantaría hacer cosas con hombres, porque también sé que Dios me tiene ahí con un propósito grande.
Pero entonces aquí nace, le dije a mi cuñada, me estaba bañando, yo estaba completamente sin poderme mover y mi cuñada me estaba bañando. Y yo le dije, Lina, necesito que me ayudes con algo, apóyame que en tema de decoración, en ideas, todo, porque ella tiene unos dones muy lindos. Y me empezó a ayudar con todo. Llamé a una prima, a Blanquita, la que mencioné ahorita, y ya Blanquita me dice, Liz, cuenta conmigo, fijo, a todos sí, allá vamos a estar, todo lo que sea para ayudar, para servir y Estabas siempre. planeando como un evento. Entonces empecé a planear y yo dije, qué rico, voy a hacer un evento con las personas que han sido esa parte fundamental Las más o ese cercanas a ti. apoyo, sí, porque tengo una familia gigante, entonces yo decía, con mis primas somos más de, en la familia de mi mamá, más de 100 personas. Entonces yo decía, con mis primas tengo para llenar. Entonces yo dije, pero quiero darle, porque yo dije, todo empieza en casa y lo que quiero es eso, o sea, es esa familia que como se ha unido en oración por mí, por mi salud, por mi recuperación, entonces mi forma de retribuir es que quiero darles como mis enseñanzas y mis aprendizajes para que ellas también empiecen a que no tengan que vivir una situación de estas, para que aprendan, ¿cierto? O para que accionen cosas en sus vidas. Sí. Entonces aquí empecé con todo eso, lo tenía planeado para febrero, pero como no son los planes de nosotros, sino los planes de Dios, Sí. entonces Dios me dijo, todavía no estás lista, te recuperas primero, y yo en ese afán de crear. Déjeme, y la seguir. recupero y ya. Bueno, sí, yo decía, claro. bueno, Dios, sí, tú tienes toda la razón, todavía no. Todavía como Entonces, esos rasgos de control, de Sí. ser proactiva. Salí de la clínica y allí empecé a crear, llegaron personas muy bonitas a mi vida, donde me empezaron a ayudar con todo. Entonces yo dije, bueno, voy a dar como una conferencia, voy a contar mi testimonio y qué voy a hacer con esto. Entonces yo en mi mente de emprendedora, de siempre estar en creación, Dios me puso en el corazón que creara Sé Feliz. Entonces aquí nace Sé Feliz. Sé feliz con S. Sé Feliz con S. ¿Qué quiere decir ser feliz? Listo, entonces Sé Feliz nace porque durante todo mi proceso, para mí hubo o hay una canción que siempre la tuve presente y es Hoy te invito a ser feliz. Okay. Es una canción que conectó conmigo y se volvió como el himno en mi proceso. Y resulta de que con la pareja que les conté que había estado, también esa persona siempre decía como feliz, y siempre lo decía con S, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando empecé a crear la marca, empecé a buscar nombres, todo, y yo decía, pero algo que conecte, o sea, necesito algo que conecte con todo esto, Señor, por favor, regálame. Y entonces yo dije, ay, Sé Feliz. Y yo sé feliz, es que eso es lo que invito yo todo el tiempo, a ser feliz, y es lo que yo siempre he mostrado en mis redes, en dar esos mensajes, es elige ser feliz con lo que tienes. Pero es muy bonito porque tú lo tienes así como separado. Sé, fe de fe y Liz. Explícanos Exacto. eso. Entonces aquí cuando yo dije, bueno, sé feliz, eso fue lo primero como que se me vino. Ah, sí, seamos felices. ¿Cierto? Cuando ya yo empecé a escribirlo y empecé como a plasmar todo, y yo decía, sé feliz, yo esto tiene todos los elementos. Entonces dije, sé desde el ser. O sea, elijamos ser. La fe tiene siempre que estar en nuestra vida. Y yo es el centro. Esa fe que depositamos en absolutamente todo. Y Liz de mi nombre, porque todo el mundo me dice a mí Liz. Entonces, yo decía, simplemente lo voy a escribir diferente por mi nombre, pero se pronuncia tal cual. Bueno, entonces cuando ya también empezamos a crear como el logo del corazón, mi prima una vez me dijo, Liz, ¿qué huellas hoy estás dejando? Y yo, huellas, un logo con huellas. Entonces ahí creamos las huellas del corazón, es un corazón de huellas. Y, y ya todo esto me llevó como a, vení, sí, qué huellas. Entonces yo empecé, ¿qué huellas estás dejando hoy? O sea, las personas todos hemos dejado huellas y hemos dejado cicatrices, porque también como seres humanos dejamos muchas cicatrices. Y yo, pero qué lindo en que nos empecemos a preguntar, ¿qué huellas he dejado hoy? Si a mí hoy me pasa una situación difícil, ¿yo qué huellas he dejado para que esas otras personas les nazca venir a apoyarme, les nazca venir a darme la mano? ¿Cierto? Entonces, ¿Qué te pasó? Porque nos contaste la anécdota de lo del banco de sangre. Exacto, entonces aquí se me venía todo eso y yo decía, qué lindo es, porque mi red de apoyo ha sido una cosa muy grande y nunca dimensioné que iba a ser tanto, y entre esos fue el banco de sangre, que yo siempre lo cuento.
3 bancos de sangre que hicimos, 3 bancos de sangre que se llenaron y que colapsaron, o sea, que la gente hasta la tenían que devolver, o la gente de pronto ya no podía esperar. Personas que nunca habían donado, personas del gimnasio, muchísima gente fue a donar. Y me decían, Liz, yo nunca había donado, estoy que me desmayo. Que hasta creyeron Con que miedo de las en el agujas. hospital creyeron que Liz era súper famosa. ¿Usted quién es? Sí, entonces yo decía, qué lindo ver que eso se regó, que tanta gente llegó y fue tanto el impacto que Sommer dijo, ¿quién es Liz? Y yo, no, yo. No, una porque mujer acá no, porque es que es famosa. Entonces fue muy Qué lindo bonito. porque entonces ahí yo conectaba con todo eso. Yo decía, ¿qué huellas dejas de las otras personas? O sea, ¿qué huellas has dejado? ¿Cómo quieren que te recuerden? Entonces acá empecé a cranear todo. Y entonces ya yo dije, no, qué rico juntar mis términos contables, porque entonces yo dije, yo siempre, durante tantos años, llevo más de 15 años como contadora, y yo siempre he hecho balances, siempre les he cuadrado los balances a las empresas, de que todo cuadre, de que todo esté, digamos, en sumatorias iguales, y yo nunca he hecho un balance y una auditoría de mi vida. Entonces acá empecé y yo dije, no, esto tiene algo más profundo Claro, y esto es más de total. fondo. Y entonces acá empecé donde yo dije, quiero empezar a hacer una auditoría de mi vida y quiero invitar a las personas a que hagan una auditoría en sus vidas. Entonces, ¿cómo están tus activos emocionales? ¿Cómo están tus pasivos? ¿Cómo está tu patrimonio? Entonces, hoy yo Me digo, encanta. mi patrimonio y hoy mi resultado de patrimonio es el más grande y es mi activación de propósito y es mi testimonio. Ese es mi patrimonio más grande. Entonces empecé a entender de, bueno, cómo está mi inventario, cómo están, cómo está la familia, mi inventario en mi familia, en mis amistades, las Relaciones. relaciones en general, ¿cierto? O sea, Tu salud mi inventario. emocional, física, espiritual, Entonces yo decía, bueno, mental. ¿cómo está mi inventario? ¿Cómo tengo esa cuenta bancaria? Yo me Y es acuerdo, que, y qué pena te interrumpo, me gustaría pues como ahí hacer un par y es, las personas normalmente no hacen eso. O sea, las personas normalmente nos ponemos, ay no, o sea, mi economía, cómo estoy de dinero, no sé, las cosas que me faltan que tengo que comprar, pero muy pocas veces o pocas personas se paran a hacer ese inventario de la vida, como bueno, yo cómo estoy a nivel espiritual, yo cómo estoy a nivel mental, hasta físico, muchas personas físicamente se dejan, no van al médico, no se hacen sus controles, entonces qué bonito como esa parte que enfatizas. exacto, entonces aquí, bueno, entonces en todo el proceso, también con mi psicóloga, ella me llevó mucho al equilibrio de la vida. Entonces ella, cuando yo me acuerdo que una de las primeras citas, ella me dijo, vamos a revisar cada área de tu vida. Y yo, así. Cada área. Y yo, ¿cómo así? Es que no Es tiene que áreas. uno tiene áreas, Entonces me dijo, sí, y revisamos 7 áreas. Entonces, imagínense todas las que tenemos. sí, entonces ella me dijo, listo, vamos a hacer la espiritual, la física, familiar, tu tiempo de calidad, la relación de pareja, la financiera y la profesional. Entonces empezamos a revisar una por una y yo tenía eso, mejor dicho. Que escuadre. La espiritual, elevadísima. La de amistades, elevadísima. La parte física en cuanto al cuidado, súper Obvia, elevada. claro. Pero entonces llegamos a la profesional y la tenía bajita. ¿Por qué? Porque no ponía límites. Porque era permisiva. Porque regalaba quedaba más hasta las trabajo, 8. porque daba más de lo que tenía que dar. Exacto. Nos pusimos a revisar la emocional. Saldos en rojo. O sea, en rojo. Estamos en riesgo. quiebra. En pérdida, o sea, literal en pérdida. Y entonces empezamos como a hacer todo ese análisis y yo decía, "Ay, Wow. pucha, ¿esto por qué no nos lo enseñan desde chiquitos? O sea, qué importante es saber que tenemos un montón de áreas y que está bien, todas nunca van a estar lineadas, pero hay que Sí. tratar de hacer todo lo posible y empezar a ver con qué Y conectamos. tenerlas presentes y en cuenta en nuestra vida, o sea, no negarlas y pensar que solamente tenemos un área económica y física y ya. Exacto, exacto. Y que todas son importantes. Todas. Todas absolutamente son importantes. Entonces, aquí entonces yo dije, bueno, entonces sé feliz, lo quiero basar en el equilibrio de la vida. Bueno. Y resulta de que se dio para hacer el evento con todas las personas más cercanas. Fuimos, en ese momento fueron como 40 y pico de personas, de mujeres. Fue súper lindo, fue súper transformador. Y después de esto
mi prima Blanquita, ella es mentora, coach y lleva más de 30 años de experiencia, tiene unos dones maravillosos, yo le digo a ella es mi maestra de vida. Y entonces ella me dice, Liz, o sea, esto va a ser la primera de muchas. Y lo declaró allá, dijo, esta es la primera de muchas. Y yo no sé. Prepárese. Sí, y yo no sé, pero entonces yo siempre he sido de que me gusta también retarme y yo digo, donde Dios me ponga, ahí estaré. Entonces luego hicimos una en Cali, fue también súper chévere, ya me llevó invitada especial. Y entonces la gente empezó a ver eso y la gente, Liz, tú vas a hacer eso, tú vas a dar conferencias, y uno como que, ay, No, y yo no, tenía mis yo no planes, sé. pero bueno, pues sí lo hago, maravilloso. Entonces ya aquí empecé a estudiar una mentoría, esa mentoría ya me llevó como a empezar a revisar, a enfocarme realmente a dónde quiero y que entender de que todas las personas necesitamos un mentor. Entonces ahí yo dije, listo, qué rico de pronto llegar a ser mentora de mujeres, llegar a ser mentora de emprendedores, llegar a ser mentora contable en las empresas, ¿cierto? Entonces empecé como Como a... que llevar esa mentoría en diferentes aspectos con tu propósito, hermoso. Exacto. Entonces empecé como a hilar todo y yo dije, bueno, todo eso se tiene que unir para cumplir un mismo propósito en diferentes áreas. Sí. Y aquí, entonces ya nació Mujer en Balance, que lo hicimos el 9 de noviembre y fue algo hermoso porque todo fue perfecto. O sea, yo decía, Mujer en Balance para mí lo describo en 2 palabras y es perfección divina. Todo, absolutamente todo, o sea, las personas, las invitadas, la base en el equilibrio de la vida. Entonces yo dije, qué rico porque quiero es no que sea ni Liz y Blanquita las protagonistas o las que van a brillar allá en el escenario, no, que acá brillemos todos. Y entonces lo que hice fue que hablé con las personas que han sido parte fundamental en mi proceso, mi psicóloga, mi mentora espiritual, Blanquita, que es mi mentora de vida. Ay, no queremos conocer a Saris. Blanquita. Ay, Saris, nutricionista. Y bueno, y entonces en todo esto yo dije, qué rico llevar también testimonios, porque entonces me han llegado muchas personas con muchas situaciones y yo dije, contar esos testimonios de milagros. Entonces empezamos como a planear todo, Blanquita y yo, de bueno, vamos a hacerlo así, así, queremos esto, queremos lo otro. Yo, aparte de eso, que tengo un equipo maravilloso detrás, que es toda mi familia. Entonces yo tengo, o sea, mi hermanito, todo es el de logística, todo lo que tenga que ver con cosas tecnológicas. Mis tías y mi mamá que son súper comerciales, entonces venden hasta lo que no tienen, entonces ya se encargaban de regar también la ola. No, o sea, un equipo maravilloso. Mi cuñada con todo lo de las decoraciones y con las ideas, ella las tiene súper claras, entonces, o sea, son personas, es todo anda solito, o sea, son personas que yo sé que son parte fundamental en mi proceso y que Dios me las mandó para hacer todo eso en grande. Y sabes que pienso también que definitivamente cuando algo es de Dios, cuando algo viene de Dios, marcha de manera perfecta, fluye de manera perfecta. Entonces, todo esto que ha surgido, que estás haciendo y estás entregando al mundo, obviamente eso es Dios hablando a través de ti, actuando a través de ti, y por eso todo fluye a la perfección. Exactamente. Entonces, bueno, entonces de aquí nace Mujer en Balance, entonces realmente Mujer en Balance nació en la clínica, ¿cierto? Porque obviamente allí fue donde hubo como donde se puso esa semillita. Y aquí vamos, o sea, es entender de que somos un producto en proceso, de que como seres humanos y como personas en este plano terrenal, siempre va a haber subidas, siempre van a haber bajadas, ¿cierto? Pero entonces, cuando la vida la disponemos a empezar a verla a través de los ojos del amor de Dios, Dios nos va colocando absolutamente todo. Acá en el evento, por decir, pues yo tengo muchas cosas que me han pasado porque me han pasado infinidad de Supongo, cosas, sí. de milagros, de respuestas. Dios me ha hablado de una manera hermosa en todo este proceso. Y por decir, yo decía, yo nunca me llegué a imaginar que íbamos a ser más de 50 mujeres. O sea, yo lo hice y yo le dije a Blanquita, Blanquita, me pongo 30. Y pues porque 30 las llenamos con mis primas y con mis amigas. O sea, algo como Ya así. está. Cuando
empezamos a hacer todo, yo decía, es muy bonito porque entonces es Dios como, venga, es que no es las que tú quieras, es las que yo vaya a preparar y vaya a poner para que reciban esa información en ese momento. Pues resulta de que de las amigas fueron muy poquitas y de las primas fueron súper poquitas, entonces La mayoría fue personas la mayoría aparte. fueron personas Bien. afuera, personas que ni siquiera me conocían, personas que yo nunca tampoco pues conocía. Entonces fue muy lindo porque yo decía, qué lindo cómo esto ha tocado tantos corazones. Y durante todos esos días, pues después del evento, realmente ha sido muy gratificante porque es Dios dándome un montón de mensajes a través de tantas personas de que están felices, de que quiero empezar a accionar, de que quiero empezar a hacer esto, ya que entonces que queremos otra. Entonces ya Ay, qué bueno. Blanquita me dijo, panero, vamos a hacer la otra. Y yo dije, Dios mío, bueno, yo no sé. Allá voy a estar en enero. Entonces la idea es empezar siempre que sea todo, digamos, guiado por Dios y que Dios sea el que nos vaya colocando Y yo todo creo eso en el que la corazón. o sea, la gratitud y ese corazón llenito que uno siente cuando impacta la vida de otras personas, cuando digamos que uno es un canal de información y de conectar con esas personas y ayudarles en algo, yo creo que eso es ahí donde uno dice ya, o sea, aquí cumplí todo y aquí fue donde Dios dijo, aquí es. Total, total. Y mira que, y es muy lindo porque es entender de que cuando una persona de la familia se enferma una familia completa. Entonces, Total. y hablemos de familia, no solamente el de sangre, ¿cierto? Familias somos todos. Entonces, saber que hay tanta sanación alrededor, que cuando tú sanas, sanan las otras personas y esas personas posiblemente te van a ayudar a sanar a ti otras cosas, porque todo el tiempo estamos en ese despertar, en que tenemos un montón de heridas, pero eso solamente, o sea, nadie va a estar sano completamente. Total. Siempre algo va a detonar una situación donde te lleve a decir, ¿esto por qué me está incomodando a mí? Y si me está incomodando es porque algo no he sanado. Entonces también cuando entiendes eso, ya tú empiezas a que no es que el otro te haga, a ti nadie te hace nada. Tú permitiste, tú elegiste que así fuera. Entonces, hoy, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Entonces ahí es donde como que uno dice, bueno, si esto me incomodó y es algo que es muy teso empezarlo a hacer, pero cuando tomas conciencia es muy Es bonito. que tomar conciencia es la clave. Exacto, porque igual ya tú dices, listo, si me está incomodando esa actitud de esa persona, no es esa persona, eres tú. Y eso es lo que, Revisa. Sí. y eso es lo que todo el tiempo tenemos que saber. Entonces, Es un espejo esa persona. exacto. Y uno dice, ay, o sea, que si esta persona es, entonces porque yo también soy así. No, o sea, es, vení, revísate y qué te está mostrando la vida. Entonces, tómate el tiempo de pausar, de tener esos momentos, esos hábitos, digamos, de sacar ese tiempo de calidad para ti, de sacar así sea 5, yo les digo a todas, 5 minutos de oración que hagas en la mañana. O sea, eso no te quita, no te va a descuadrar el día. Pero te Sino va va a a poner. llenar de una manera. Sí, entonces son hábitos que donde tú conectes. Yo ya por decir, en este momento yo ya soy, mucha gente me dice, listo, eres cristiana, listo, eres católica, listo, ¿qué religión eres? ¿Cierto? Porque empieza pues como muchas personas a indagar esto. Y yo soy de familia católica, siempre he crecido, conozco mucha parte de la cristiana, porque la familia de mi ex esposo es cristiana. Entonces he tenido la oportunidad de estar en las dos. Pero yo ya hoy pude concluir algo y es, no somos religión, somos espiritualidad. Y cada persona debe conectar donde, o debe, sí, conecta donde sienta que ahí es, donde haya ese ser superior. O sea, es en lo que nos tenemos que enfocar, de que realmente siempre haya un ser superior en nosotros. Para mí es Dios, para otra persona puede ser el universo, no sé, tantas cosas, pero porque finalmente Dios es todo eso, es que Dios es el universo. Entonces, es muy lindo de que no somos religión. Entonces, yo conecto en un grupo de oración donde yo voy los lunes, me encanta, ya conecto maravilloso. Yo conecto, no sé, escuchando un podcast siempre en la mañana. Sí, o sea, yo O sea, pienso donde que yo es conecte. exacto. Por ejemplo, yo crecí en la religión católica y digamos que hubo un tiempo donde sí peleé mucho con la religión, pero ahora siento que estoy volviendo a conectar y no me considero como que
la religión, pero sí me gusta ir a misa. Y porque ya, y no porque sea la iglesia, la religión católica, no, es porque yo allá sí siento que es un espacio donde conecto. Exacto. Como pude haber experimentado ir a una iglesia cristiana, otro tipo de iglesia y me hubiese conectado y ahí es donde me siento bien. Entonces, si tú conectas en esta iglesia, en otra iglesia, en un grupo de oración, escuchando, no sé, un podcast de algún pastor, lo importante es que conectes con ese ser. Exactamente, entonces esto a mí me parece muy importante, digamos, hablar y resaltarlo, porque a mí mucha gente me preguntaba, Liz, ¿tú entonces haces el rosario todos los días? A ver, me ha pasado con personas que han llegado, digamos, con historias muy tesas y situaciones muy difíciles que rayan en la religiosidad, ¿cierto? Entonces, personas que, digamos, hacen el rosario 5 veces al día, personas que tienen que ir a la misa todos los días, bueno, o sea, que ya son, Hacen muchas ya prácticas de la religión, de exacto. cierta religión. Pero entonces, en este acompañamiento, nos damos cuenta de que por estar tan enfocada en la religiosidad, descuidas todo lo otro. Entonces, descuidas ser mamá, descuidas ser esposa, descuidas... Y tenemos que saber de que tenemos un montón de roles en donde Dios nos invita a que nos desarrollemos lo mejor posible en cada rol. Y en ese rol siempre estar con el presente. Exacto, y entender de que Dios siempre nos va a acompañar ahí, en cada rol, hacerlo lo mejor posible, en que estemos constantemente en ese despertar de conciencia, en hacer cosas que nos vayan llevando a esa elevación. Me encanta. Pero entonces no podemos caer como es que me pasó, digamos, cuando a mí me diagnosticaron, personas me decían, Liz, ¿y usted por qué un cáncer de colon? Si usted está haciendo ejercicio y si come bien, entonces ¿cómo estaré yo? ¿Cierto? Pero Entonces ya empieza... sabemos que había un área tuya que estaba demasiado descuadrada, que era la emocional. Exacto, entonces ahí es donde, ¿pero por qué? Porque no conocen todas las otras áreas y todo lo que hay de Exacto. fondo. Y aquí es donde uno dice, no, es que es también, y nos define es siempre lo que hacemos hoy, no es ni siquiera lo que pasó, no es ni siquiera los errores de atrás, no, lo que estamos haciendo hoy es lo que hoy nos define. Y si hoy estoy trabajando todos los días por ser mejor ser humano, hoy lo estaré haciendo. Digamos que también con todo esto he tenido muchos aprendizajes y es en el tema energético. Uno también tiene que empezar a cubrirse mucho porque obviamente ya la vida de uno empieza a ser muy expuesta, está uno muy expuesto. Y por ahí inclusive me llegó hasta un mensaje que yo dije, oh Dios, ¿qué es esto? Empiezan a haber ataques, como llamamos. Y por ahí alguien me puso, ¿tú es que te crees santa o qué? Sí, no faltan. Una Eso es cosa normal. así. Pues yo decía, yo no me creo santa, pero todos los días, hoy estoy trabajando para ser mejor ser humano. Y eso que me dices habla más mal de ti que de mí, o sea, realmente esto no. Entonces ahí es donde empieza uno dice, bueno, el nombre de uno también empieza a estar un poquito, pero Claro. es empezar a tener también como, son retos que empiezan a llegar uno dice, listo, si yo hoy me estoy disponiendo, porque cuando yo le dije a Dios, Dios, me dispongo hoy a servirte, me dispongo hoy a que sea un instrumento tuyo, sabía que iba a ser de mucha responsabilidad. Mira, y es iban a que, llegar muchas es cosas. que de hecho Jesús, pues, ¿quién fue atacadísimo? Jesús. O sea, ¿por qué? Porque fue un hombre que empezó a hablar de la palabra de Dios, a hablar de Dios, a exponerse y en este mundo, lastimosamente, las personas que intentan como romper ese molde, ¿cierto? Y digamos, dejar ese tipo de enseñanzas, son las más atacadas. Entonces, pues si atacaron a Jesús, no lo van a atacar a uno. Ah, sí, total. Entonces, digamos que en tu proceso y lo que estás haciendo, yo sé que vas a impactar miles de personas, estoy completamente segura, porque desde que tú entraste por esta puerta, literalmente yo sentí tu energía y es hermosa. De verdad, conecté demasiado contigo, o sea, hasta me ha puesto a lagrimear un poquito varias veces en estos ratos. Conecté demasiado. Sé que vas a impactar muchas personas, pero en ese proceso y en ese trayecto también vas a recibir ataques y eso va a ser normal. Lastimosamente en el mundo eso pasa. Entonces, bacano que tengas ese aprendizaje de que también debes cuidarte, poner límites, cuidarte, pero sin dejar de impactar de ese tipo de personas y ser esa luz en el mundo que Dios te está mandando ser. Exactamente, sí, porque en medio de todo esto, digamos que obviamente aparecen temores,
Claro. aparecen temores, pero siempre es Dios ahí, por encima de Dios no hay nadie. Y cuando estamos protegidos y cuando estamos completamente alineados con ese ser que es Dios, ahí no hay nada, no hay ningún poder, digámoslo así, que pueda entrar. Entonces, ha sido realmente un camino y un recorrer muy lindo. O sea, para mí, esto me tiene a mí, yo todos los días soy como en las nubes. Yo le decía a mi prima, Blanquita, estoy en las nubes, y me decía, Liz, imagínate yo que llevo 30 años en esto. No, 30 años en y nubes. yo no me imagino tú verte, o sea, retroceder y recordar todo ese proceso, la clínica, los dolores, pues lo que contabas de lo estar entubado, o sea, no me alcanzo a imaginar esa sensación. Y ahora pues verte aquí hermosa, con toda la energía, con toda esta actitud, o sea, debe ser algo demasiado brutal y un proceso como muy, pero como entre nostalgia, pero felicidad, pero como dices que te sientes en las nubes, es que literalmente renaciste, yo siento que tú renaciste total. Completamente, completamente, porque la Liz que es hoy es una completamente diferente a la que era hace 2 años, después de vivir todo este proceso. Y siempre he dicho, yo esto desde el principio lo quería ver como un regalo. Y empecé también por decir, a mí me costaba mucho el tema de ser merecedora. O sea, yo todo el tiempo era dar. Yo tenía un desequilibrio y estoy todavía trabajando en eso. Estoy trabajando en un montón de cosas, en soltar el control. A veces caigo también en de pronto hasta juzgar o señalar a personas, pero es en el momento que hago la conciencia y digo, ay, hice esto. No, esto no lo tenía Es por qué haber que hecho. somos seres humanos y yo, pues errar está en nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo pienso yo lo importante? Que es cuando ya uno empieza a tomar conciencia. O sea, como que uno cae por ejemplo, en juzgar. Ay, pues madre, no, estoy juzgando, estoy criticando. Paro y cambio el tema. No quedarte en la crítica y en el juzgar, que ahí es donde, pues, no estamos cambiando el rumbo, ¿cierto? Lo importante es tener la conciencia y eso es lo bonito. Igual somos personas en proceso, no somos un proyecto terminado, los seres humanos. Yo quiero preguntarte una cosa y es, ¿tú qué sientes que dejaste atrás después del proceso de ti? Muchas cosas. Demasiadas Empecemos. cosas. Dejé atrás en proceso, porque no es un 100%. Sí. Control, Sí, sí. el control, una cosa, yo era muy No, controladora. pues se lleva el computador a la clínica. Imagínense. No, y eso, digamos que el control en el trabajo, pero también el control en todas las otras áreas Sí, de tu claro. vida, ¿cierto? En que las cosas, lo que yo diga, así debe ser, me parece que eso es, o sea, muy controladora en muchas cosas. El control, el tema de el amor propio, lo tenía por debajo, completamente. Estábamos en quiebra. Compararme, o sea, yo creo que, o compararme no, digamos que de pronto en muchos procesos y en muchas situaciones que viví, me llevaba, y que estoy todavía también en ese proceso, y es en hacer, en dar mucho. O sea, yo he sido una persona que ha dado mucho en las relaciones, digamos que yo amo muy bonito, doy más de lo que tengo que dar. Entonces, en todo esto entendí que todo eso lo hacía, era también porque Por demostrar. por demostrarle a la otra persona por qué debía quedarse acá. Claro. Entonces, a hoy estoy aprendiendo a elegir. Porque eso viene de la no suficiencia, no te sientes suficiente, entonces tengo que Exacto. dar más para que la otra persona se quede conmigo. Exactamente. El tema de... No, es que... Y va ligado mucho también con los límites, claro, al dar tanto no ponías límites. Sí, tenía que seguir dando y dando y Exacto. dando y dando, porque es que era la forma en la que me sentía de cierta forma valorada, ¿cierto? Entonces, el valorarme yo en este momento, o sea, para mí, hoy estoy en ese proceso y es reconocerme lo que hoy es Liz. O sea, yo todos los días digo, ¿por qué me cuesta? Porque a veces me cuesta mucho, se me presentan situaciones que yo digo, pero ¿por qué vuelvo otra vez y caigo? Bueno, no, tengo que seguir reforzando en esto, porque sigo cometiendo errores. Claro. Sigo haciendo cosas que vienen desde atrás de muchos años. Cambiar hábitos y cambiar cosas no es tan fácil. Por eso la importancia del proceso de estar en terapia, el psicólogo y todo eso. Exactamente. Entonces, yo creo que de todos los aprendizajes, pues,
La salud, obviamente, cuidarte Sí. mucho más y aparte, pues sabemos que lo emocional, obvio, tiene La salud mucho. mental, Y es muy total. bonito porque todo esto conecta. La anterior invitada fue una médica que trabaja mucho con temas holísticos y ella conecta mucho, ella se mete mucho con el tema emocional para tratar las enfermedades. Entonces conecta Sí, mucho es con el notable. episodio anterior que tuvimos con Nati. Y entonces, qué bonito, pues como que también en este momento estás en ese proceso de como que de gestionar tanto tus emociones para cuidar tu parte física. Exacto. Y sabes, por decir también que, digamos, ya hoy a ser mamá me lleva también en una búsqueda completa de que de pronto yo antes no lo pensaba y era María Paz o nuestros hijos son los espejos de nosotros y con ellos se nos pueden detonar a nosotros muchas heridas que tenemos de atrás, de la infancia, heridas de la niña interior. Y aquí, Sí. digamos que yo creo que eso se despierta mucho con los hijos y creo que a Sí. hoy se me han despertado muchas cosas porque tus hijos, cuando tú ves un niño que hace X o Y pataleta o que está de una u otra forma, actúa de una, el niño es niño, o sea, el niño no va, el niño en medio de su inocencia, él simplemente está actuando con las herramientas que Es que un tiene. niño no sabe gestionar una emoción, no sabe Está nada de eso, aprendiendo a está... entender Está el aprendiendo. mundo. Exacto. Exacto, entonces yo digo, qué bonito es que hoy nos hagamos también responsables de esas heridas, de tener paciencia con los niños, porque también los hijos a nosotros también nos llevan a unos detonantes pues Lo llevan a uno fuertes, al límite al total. límite, pero qué lindo porque ellos son unos maestros de vida para nosotros. Y entonces lo que el niño hoy me está reflejando a mí es lo que yo tengo que entrar a sanar. Y eso me parece súper importante que uno lo, lo, lo determine, pues de saber qué es lo que está pasando, ir al fondo de las cosas, porque eso pasa constantemente y uno a veces, y también nos tiramos muy duro, ¿verdad? También como mujeres, esa también, yo me tiraba muy duro, yo me autoexigía demasiado. Al ser tan estructurada, tenía una estructura en todo en general, entonces yo quería el hogar perfecto, la vida perfecta, todo que fuera perfecto. Ser perfecta, mamá perfecta, Sí. profesional perfecta. Entonces aquí, claro, cuando la vida, digamos que se me derrumbó, por lo menos digamos en el hogar, yo ya tenía una familia estructurada. El tenerla estructurada me mantenía en quedarme ahí, independiente de lo que fuera. Te sentías segura. Exacto. Entonces salió una herida del abandono, inclusive. A mí me decía la psicóloga, Liz, tú tienes la herida del abandono. Y yo, pero ¿y por qué? Pues mi papá, ya me decía, no, mi papá siempre ha estado conmigo, presente, mis hermanos. Y aquí entonces empecé también ahí a mirar un montón de cosas para atrás y también por decir, conecté mucho con el tema de constelaciones. Ok. Aquí también conecté porque empecé a entender que esa herida de abandono no era mía y a mí no me pertenecía, que la había cargado durante El 35 clan, años, venía con el clan. la venía cargando durante 35 años y que ese miedo al abandono me llevaba a ser permisiva, a quedarme en lugares donde no pertenecía, donde no era feliz, donde posiblemente sobrepasaba todos los límites y esa herida resulta que no era mía. Entonces yo ahí dije, Dios mío, uno tantos años cargando tantas cosas que ni siquiera te pertenecen a ti. Total. Entonces, bueno, en medio de toda esa búsqueda, digamos que he tenido demasiados aprendizajes, porque antes, la lista de antes simplemente era trabajar, hacer ejercicio, comer, pues comer saludable, estar para el emprendimiento, cuadrar números, sacaba tiempo de calidad, que ese es otro aprendizaje muy grande también, que yo creía que tenía tiempo de calidad, porque yo sí salía con mis amigas, yo repartía mis tiempos, pero yo no vivía en presencia. ¿A qué te refieres con eso? Yo no, o sea, yo el momento no lo disfrutaba como tal. Si yo salía con mis amigas, yo estaba en mi cabeza pensando o hablando con ellas y haciendo publicaciones, Ok. respondiendo mensajes en el almacén, Pensando en otras pensando en cosas. mil, entonces yo no vivía en presencia. O sea, estabas en una cosa, pero en realidad en tu mente estabas en otras más. Exacto. Entonces eso lo aprendí a hoy, trato, obviamente hay momentos donde me salgo de eso, pero trato de siempre vivir en presencia y le pido a Dios, Dios permíteme vivir en presencia. Que yo cuando esté con mi hija, esté con mi hija, si estoy con mis amigas,
estoy con mis amigas, o sea, que me permitas vivir ese momento en presente, porque para todo hay tiempo. Liz, yo quiero hacerte una pregunta ya como para ir terminando y es, me gustaría saber cómo vivió el proceso tu hija Mm. en todo este camino y digamos también como tu familia más cercana a tus padres, o cómo vivieron este proceso contigo, cómo fue la reacción de ellos, tu hija más que todo como una niña, pues, porque es pequeña, pues obviamente los niños no tienen conciencia de todo eso, entonces ¿cómo pasó todo ese proceso? Bueno, con María Paz ha sido algo muy lindo porque María Paz ha sido una maestra del desapego. Ella para mí, a raíz de la separación, yo me separé cuando María Paz tenía 3 años. Entonces, a raíz de la separación, María Paz me demostró a mí que era una niña desapegada. ¿Por qué? Y que vivía en presencia. Entonces yo dije, ¿qué maestra? Sí, total. María Paz se iba con el papá y se va con el papá. Se puede ir 15 días y se olvidó que la mamá existe. Ay, no sos tan duro, ¿no? O sea, no, ya no. Ya no. No. Ani, ya te entiendo, Lo pero disfruto sí, sí, demasiado, o sea, exacto. porque también ese es el tiempo para mí, Claro. ¿cierto? Entonces empecé a ver que es que no me puedo tirar culpas por eso, que yo estoy todos los otros días con ella, ¿cierto? Y que Sí, total. lo importante es darle ese tiempo de Y calidad tú eres a buena ella. madre, entonces, total. Entonces, se olvidaba por completo y yo decía, increíble María Paz, o sea se va y está conmigo y se olvida del papá. ¿Sí? Entonces es muy lindo porque María Paz llegó como a mostrarme eso. Y en el último proceso, pues que estuve todo ese montón de meses en la clínica, María Paz se fue un mes y medio con el papá y ella me llamaba y era fan, mami, y para seguir en sus cosas. Claro. Y yo decía, pero tan lindo porque yo estaba tranquila. Yo decía, es que yo, ¿por qué voy a tener una preocupación? Porque la gente me decía, ¿no te da muy duro estar acá en la clínica y sin la niña? Y yo, pero ¿por qué me da duro? Yo hoy estoy viviendo acá mi proceso, hoy estoy acá disfrutando eso y María Paz está bien, está tranquila, está bien cuidada, está con su papá, Sí. está con la familia, o sea, no tengo por qué preocuparme, es que está bien cuidada. ¿Acaso la dejé con un desconocido o alguna cosa? No. Entonces María Paz me enseñó mucho el tema del desapego, entonces me ayudó demasiado con todo esto, porque entonces ya yo me volví una persona muy desapegada en la parte material, porque sí, claro, total. yo dije, pues, ¿qué ganamos con atesorar un montón de cosas materiales cuando no tenemos salud? Lo Sin primero, salud no somos nada. Lo primero siempre va a ser la salud, porque con salud empezamos las veces que sea. Las veces que nos toca empezar de cero, esas veces vamos a empezar desde que haya salud. Si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada. Ni el dinero, ni nada. Nada va a comprar la salud. Entonces con todo eso, María Paz ha sido una maestra muy grande, porque entonces, claro, ella en medio del proceso obviamente lo gestionó, alzamos la mano, como papás nos unimos de, bueno, ¿qué vamos a hacer? María Paz ha vivido estos procesos, ha vivido una separación, el papá se volvió a casar, entonces el matrimonio del papá, la mamá está con una nueva pareja, entonces el proceso de la nueva pareja, María Paz iba a tener una hermanita, entonces también el tema de la hermanita, la enfermedad de la mamá. Entonces son un montón de cosas Claro, que y muy llegaron que yo peque. dije, Dios, o sea, entonces como papás nos toca hacernos responsables de eso, porque el niño no, eso no lo va a saber, el niño simplemente va a vivir su emoción. Y ahí como papás hemos hecho pues un excelente equipo, y yo siempre le digo, siempre que hemos tenido cualquier necesidad, le digo, Walter, vení, necesito que, o sea, mira, la niña está presentando esto, la niña está diciendo esto, o no nos gustó esto, y él siempre lo que haya que hacer. Entonces la bueno. niña con psicóloga, la niña es muy espiritual. Entonces yo me acuerdo que yo cuando la tenía en la barriga, yo le pedía mucho a Dios en medio de mi espiritualidad, yo le pedía mucho a Dios de que fuera una niña temerosa de él. Sí. Y María Paz es eso. Entonces María Paz hoy ora y ora espectacular. Ella sabe que todos los días, siempre cuando vamos en el carro que yo la llevo a la escuela, ella es la que ora. Entonces yo ya no le, yo mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y ella yo no le tengo que decir nada, ella empieza a soltar la oración y ora por todos y da gracias por todo. Qué linda. Entonces María Paz es un alma, como me dice mucha gente, un alma viejita. Ella, sí, porque son muchos procesos, pero ella es una cosa hermosa. Ella, entonces todo lo ha tomado. Bueno, otra cosa también por ir con María Paz, como yo no gestionaba emociones, entonces yo al principio me costaba llorar delante de ella. Y con la psicóloga me decía, Liz, tienes que llorar, tienes que mostrar esa parte, es que somos humanos. Y entonces yo empecé a hacerlo. Y yo decía, no, pero es que me va a ver mal. O sea, yo no quiero que ella se ponga mal. Ella se ponía a llorar conmigo, pero iba y me decía, mami, estás triste.
mami, mira, te voy a dar una técnica. Ve y huele esa flor que está allá en la sala. Ay, hermosa. Respira profundo. Entonces ella me daba mi técnica. Era tu coach. Sí. Entonces yo pensando que ella se iba a volver. No, o sea, era esa maestra mostrándome. Entonces muchas veces con los hijos hacemos eso. Queremos ponernos un montón de un caparazón completo. Mostrarnos fuertes. Mostrarnos súper fuertes. No, es que si nos ponemos mal, es que mi familia me ve más mal, es que mi hija se pone Sí. más mal. No, o sea, esa parte vulnerable hay que mostrarla y siempre hay que alzar la mano. Entonces, con María Paz fue para mí una maestra en un montón de cosas. Sí, es que los hijos son unos maestros brutales. Y antes ella ya ahí estaba, ya obviamente quedó con temores, quedó con miedos. Yo salí muy reciente, salí de la clínica, yo me iba y ella decía, mami, es que yo no quiero que te pase nada. Mami, tú te vas a ir y no vas a volver. Mami, tú vas para la clínica y porque ya tú estás aliviada. Entonces, cosas así. Entonces ya es el proceso de empezarle a explicar, no, es que hay que seguir en controles, no pienses que, entonces nos montamos en un avión, mami, esto se va a caer. O sea, ella quedó con un temor ahí grande, pero pues también lo fuimos trabajando con la psicóloga y ahí es donde es la importancia de tener esos profesionales al lado de uno para que... No, y qué bacano la responsabilidad pues que tuviste tú y el papá de la niña de, bueno, es que nosotros solamente no podemos como lidiar con este proceso, lidiar pues entre comillas este proceso solos con la niña, entonces sí, o sea, alcemos la mano y ella ha vivido varios procesos, entonces tengamos el acompañamiento de una persona y pienso que es que yo digo, jue madre, yo creo que a todos los niños como que en algún momento los padres deberían tener como esa iniciativa, ¿sí? Esa Pues, responsabilidad. exacto. Sí, es que finalmente los niños ya son, o sea, ellos hasta cierta edad es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que hagamos con ellos es lo que van a hacer ellos como seres humanos. Sí, total. ¿Cierto? Y como papás, yo siempre pienso algo. Como papás, a nosotros, un hijo es una lotería, Sí. ¿cierto? Pero como papás, siempre vamos a querer lo mejor para nuestros Claro, hijos. sí, sí. Entonces, ¿qué toca? Como papás nos toca también como seres individuales, también hacernos responsables de un montón de cosas, para eso transmitírselo a nuestro hijo. O sea, no podemos tampoco pretender que la vida de nosotros, la casa adentro esté vuelta nada, desordenada, llena de basura, y pretendamos que los niños actúen de X o Y forma, Sí. ¿cierto? Entonces, hay que ser muy coherentes. Y los niños no aprenden por lo que tú le dices, aprendes por lo que tú haces, aprendes por el ejemplo, porque tú le puedes decir no hagas esto, pero si tu hijo lo ve así, que tú lo haces, es que yo soy grande y lo puedo hacer, pero porque tú eres niño no importa, tú lo estás haciendo, yo aprendo es por lo que tú haces, entonces súper importante eso. Exacto, y el tema también de empezar a ser muy coherentes, eso es una palabra que a mí se me ha venido últimamente, que yo soy, pero ¿por qué me da tan duro? Porque empecé a ver como mucha incoherencia en muchas personas y yo, ay no, me da una rabia que sea tan incoherente, como así yo, pero es que todos somos, entonces sabía como que yo decía, pero es que todos somos incoherentes. Y unos serán más incoherentes en unas cosas que en las otras, pero entonces ahí empecé como a entender, venga, hay que empezar a vivir en coherencia. Es la invitación. Es difícil, sí, pero no es imposible. Yo pienso que es como, yo digo que vivir en coherencia al 100% no lo veo como que uno pueda hacerlo al 100%, pero sí hacerlo lo más coherente posible, o sea, vive tu vida lo más coherente posible. Pues por eso se habla mucho de ser consciente. Sí. Eso viene de la conciencia. De la total. conciencia. En la medida en que tú seas consciente, pues estás viviendo en una coherencia más práctica. Exactamente. Entonces, bueno, no. Ay, no, Liz, me encanta toda tu historia, de verdad que... Yo quiero preguntar Ah, más bueno, cosas. listo. No lo hemos dejado Sí, hablar. a ver, no, Ok. pero es que está buena, es que la historia está muy buena y eso es importante para quienes nos ven y nos escuchan. ¿De qué manera Liz es feliz? Yo sabía que ibas a preguntar eso. Liz es feliz en la simplicidad. Para mí eso es más que suficiente. Yo soy feliz si salgo a caminar con mis papás. Yo soy feliz en la clínica. Decidí, porque es que es una decisión. Sí. Yo elegí ser feliz. Ok. En la clínica me acuerdo que todas las enfermeras decían, ay no, Liz, tan rico entrar a esta habitación, uno no parece en una clínica. Yo tenía ambientador,
teníamos para hacer tinto. O sea, la gente iba a hacerme las visitas, pero allá... En la clínica y vamos con Delis. yo tenía plan televisor. Pandeliz. Sí, literal, era así. O sea, cuando yo empecé allá a recibir visitas, me tocaba empezar a que, bueno, entra usted, sale usted, entra usted. O sea, ya habían hasta momentos donde yo le decía a mi papá siempre hacía casi siempre las noches. Y yo le decía a mi papá, el que le vaya a recibir a usted, dígale que venga más tarde, o sea, déjeme en 3, 4 horitas sola. Pues porque sí, empieza ya también llega uno a un momento. cansarse, Sí, ¿cierto? claro. Y entonces yo tenía música, o sea, a mí no, yo dije, voy a hacer de este espacio, hoy Dios me tiene acá, hoy voy a hacer un disfrute de este espacio. O sea, el tinto no era la cafetería, era donde Liz. Exacto, el tinto era un deliz. Entonces es muy lindo porque todo, o sea, yo todo, entonces me gustaba que todo el tiempo oliera rico, entonces desde afuera, las enfermeras decían, venimos caminando desde allí y ya sabemos, no, vamos para la habitación de Liz, que eso huele delicioso allá. Iban amiguitas mías, empezaron a turnarse y yo empecé a saber, me empecé a recibir los regalos de Dios, porque yo no lo recibía de pena. Yo decía, qué pena que la gente tenga que venir a hacer una noche acá. O sea, es que esa persona tiene una vida, ¿cierto? Entonces Dios me empezó a poner que los tenía que recibir, que eso era parte de mi merecimiento. Entonces empezaron una amiguita, Liz, yo voy, un amigo, Liz, yo voy y llevo juegos, o sea, así, cosas así. Y yo como que, ay, no, maravilla. Entonces yo a todo el mundo sí, yo me encanta. Entonces me decían, ¿no te da pena? Yo, no, ¿pena de qué? O sea, yo ya he pasado por 5 cirugías, o sea, a mí ya pena no, de nada. Entonces, fue muy bonito porque en todo ese proceso me llegaban amigas con skincare, pásenme masajes, o sea, sí, yo era conectada y ellas se ponían a hacer masajes, y yo, ¿qué es esta delicia? Entonces yo Qué me rico. tomé eso, yo decía, esto para mí es un descanso, es también una desconexión, porque yo en mi casa estuviera así, o sea, es que esa era Yo creo que fue la vida también te mostró que había un momento que necesitabas parar. Parar, sí, es que fue Exacto. eso. Entonces ahí es donde tuve los mayores aprendizajes, en la última cirugía, porque ahí fue donde paré por completo. Entonces me permití recibir un montón de cosas. La gente me decía, Liz, ¿de qué estás dando? Ay, yo hay una ensalada de frutas, tenga, llegaban mi ensalada de frutas, o sea, una cosa, yo decía, qué lindo, porque es que es un montón de mensajes, luces encendidas, cadenas de oración, pero ¿por qué? Porque alcé la mano, porque mostré, porque dije, me pasa esto, porque nunca he sido, ay no, no cuenten, ay no, a mi familia no, no le vayan a decir a nadie, no. O sea, siempre he sido súper abierta, Transparente con ese tema. transparente con todo el tema del diagnóstico. Entonces, yo creo que Liz es feliz en la simplicidad de la vida. Bien, súper bien. De todo ese proceso que tú viviste, ¿qué es lo que tú puedes decirle a las personas que nos ven, nos escuchan, eh, y que de pronto estén pasando por una situación similar en relación de pronto con el cáncer? ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos de fortaleza o que les pueda ayudar? De acuerdo a tu experiencia. Bueno, lo primero es que nos han vendido la idea o nos han dicho que el cáncer es muerte. Cáncer igual a muerte. Realmente el cáncer, sí, es una enfermedad que se lleva muchísimas vidas, pero hay enfermedades que inclusive son peores y enfermedades con las que las personas tienen que vivir el resto de sus vidas, ¿cierto? Entonces, saber que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras hay procesos por hacer, hay esperanza. Y cuando nos digan que no hay nada que hacer, tenemos siempre que confiar en que hay un Dios que todo lo puede y que por encima de Dios no hay nadie. Y que Dios decide hacer así, inmediatamente concede el milagro. Entonces es que no perdamos la fe, que siempre confiemos en Él. Primero Él más que cualquier otra cosa, pero de ahí para adelante tener la mejor actitud independiente de la situación que hoy estamos viviendo. Elegir ser feliz, como dices tú, o sea, Y la elegir, felicidad es una elección. Hay que sonreírle a la vida, sí. Hay que sonreír a la vida. Eres feliz. Sí, mucho. Ay, me mucho, encanta. mucho. Bueno, Liz, no, pues qué, o sea, esta entrevista va a quedar en mi corazón, mucho, sí, mucho, mucho, no sé, pero he conectado contigo de una manera muy bonita, me ha tocado, muy bonita tu historia, porque eso me hace sentir, güey, madre, soy muy bendecida, ¿cierto? Porque pues no he tenido nunca un problema de salud,
Pues de hecho nada, o sea, yo ni siquiera me he quebrado un dedo. Entonces, nunca he tenido un problema con mi salud, entonces saber como que, wow, ver que has vivido ese proceso me hace ver también lo fuerte que eres. O sea, porque es que supongo que vivir todo eso, Dios mío, se requiere de una fortaleza y una fuerza impresionante. Y verte ahora súper sana, feliz, con esa energía bonita, me encanta. Y ver que tu experiencia y tu testimonio puede impactar muchas vidas y puede ayudarle a dar más aliento, dar amor a otras personas. Ese es el mensaje que Dios quiere. O sea, definitivamente a través de tu testimonio. Y muchas personas en el mundo también están viviendo situaciones difíciles con una enfermedad o con otro tipo de situaciones. Y todo eso es porque Dios quiere mandar un mensaje al mundo. Exacto. Y es que crean en Él, lo busquen a Él, porque la respuesta siempre va a ser Él. Entonces me encanta eso. Edwin, ¿algo para decir? Para que hagamos las No, preguntitas. Hacemos yo las creo preguntitas. que sí, yo creo que al final se trata de tener fe en que las cosas siempre van a poder cambiar. Sí, no darse por vencido simplemente porque pasó algo y ya, sino tener esa confianza y la fe de que eso que está pasando va a cambiar y va a ser algo para mejorar. Al final no es nada de malo o bueno, sino simplemente es un proceso de cambio, algo que te va a transformar en algo diferente. Es que Solo es definitivamente lo único seguro en esta vida es la muerte y los cambios. así. Sí, Sí, el cambio siempre va a estar, va a eso estar es presente segurísimo, siempre. entonces Siempre. total. Bueno, entonces vamos a hacer Bien. las preguntitas. Lo que me Ay, qué gusta. Cha, 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 Sí. cha. Son tres Tienes que preguntas. Pero sacar fáciles pues. Las Si lees, no, por cambiamos. favor. La lees y la respondes. Bueno, si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? Wow. Buena, buena, está Está acorde. buena, sí. Emocional, Sí, sería como sentimental, de drama. drama, un drama, un drama. Drama, Drama. sí, literal. Eso me encanta. Bueno, otra. Ay. ¿Qué crees que viniste a aprender a esta Ay. vida? Diosito está diciendo cuál papel tienes que sacar. Bueno, ¿qué vine a aprender? A ser feliz. Sé feliz. Total. Y la última. La última. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Ay, esa está. Poderosa. Yo pienso que todos los días tenemos que caminar en pro de que el día que nos vayamos tranquilos. Porque creo en que hay vida después de la muerte. Y que todos los días tenemos que trabajar porque el día que Dios nos llame para, para Trascender. trascender, podamos estar tranquilos de que las cosas que hemos hecho en este plano terrenal realmente las estemos haciendo bajo ese propósito y bajo lo que Dios quiere que construyamos acá en este plano. Me encanta. Sí, es que de hecho Jesús nos enseñó que sí hay vida después de la muerte. Entonces, me encanta. No, y esas preguntas estuvieron súper acorde con Liz, de verdad. Proceso. Sí. Bueno, no, pues Alice, gracias por contarnos tu historia, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y ser un canal de amor, de testimonio para las personas. Espero que las personas que en ese momento estén pasando por alguna situación difícil, que se identifiquen con Liz, sea por una enfermedad o por otra situación donde sienten que estén quebrados, de alguna u otra manera esta historia los inspire y los ayude a tener fe en que las cosas pueden estar mejor y Que van a claramente cambiar. que van a cambiar y que claramente todo siempre bajo el propósito de Dios. Entonces, Liz, muchas gracias, de verdad me encantó. Redes Redes para que te sociales, contacten. porfi. para que te Bueno, contacten. redes sociales. C-Fe-Liz con S. Instagram. En Instagram, sí, tengo Instagram. El almacén beausshop.co, Listo. que es el almacén de ropa. Y el mío personal, el Liz Otálvaro. Listo, de igual forma, en la descripción abajo del en la video descripción vamos a aparece. copiar las redes sociales de Liz por si en algún momento quieren conectar con ella, si eres una persona que tal vez necesite, ¿Te resuena todo este te tema? resuena todo eso. Liz entonces está por acá preparando muchas cosas para trabajar con mujeres, está Mujer en Balance, Sé Feliz,
que también es un proyecto muy bonito, así que, no, pues aquí tenemos a Liz Sí. para todo eso y me encanta, Liz, muchas gracias. Ay, Gracias gracias a a Edwin por ustedes. estar Gracias aquí. por esa Y invitación no se tan les linda. olvide darle Seguirnos a like, nosotros. seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Spotify. Coméntenos también temas que quieran que toquemos aquí en el podcast. Listo, gracias. Gracias. Bye. Chao, chao.